problema que tenemos en España es un tema de disparidad entre salario y precio del inmueble. ¿Un joven hoy, con un sueldo normal, puede comprarse o invertir en una vivienda? La escasez que se dice hoy de vivienda que existe en España es una escasez completamente virtual y regulatoria, pero no real. Porque así, permitir un flujo migratorio no controlado de 500.000 de personas cuando tienes una escasez de vivienda brutal, pues eso va a generar una tensión en el mercado tremenda. El tema de las pensiones pues es un melón enorme. Estamos empezando a estar jodidos. Estamos empezando a estar jodidos, sí. Desde que entró en vigor la ley de la vivienda en 2023, es una caída del 70% de la oferta en la ciudad. Les da igual tu vida. Ellos lo que quieren es tu voto. La gente joven le han vendido una historia y es normal que se frustre. Si tú comparas los precios de los inmuebles contra el oro o contra el Bitcoin, no han subido de precio, han bajado de precio. De ahí la importancia de que no tengas euros en el banco más allá de lo que necesites para vivir. ¿Habremos aprendido alguna lección de lo que hay hoy? ¿Habremos aprendido? Sí. ¿Nos importará? No. Y volveremos a cometer los mismos errores. Ojo con lo que voy a hacer. Es mucho más fácil ingresar euros más que ahorrar euros. Bueno, Uri, pregunta directa. ¿Se puede seguir invirtiendo en vivienda a día de hoy con la coyuntura que tenemos? Yo considero que sí. Lo que hay que cambiar es la estrategia. Hay mucha gente que antaño pues estaba buscando en zonas tier 2, tier 3 de grandes ciudades y tal, y ahora pues esos precios se han vuelto inaccesibles, pero siguen existiendo muchísimas oportunidades, sobre todo pues desde nuestro punto de vista, desde nuestra estrategia, pues en municipios que están pues colindantes a las grandes ciudades o cerca de las grandes urbes, donde las poblaciones ya no son 200.000, 300.000 habitantes, sino que ya bajan a 100, 50, 25.000 habitantes, pero siguen habiendo oportunidades. Vamos a profundizar sobre el negocio y sobre tu visión. Te quiero preguntar 3 cositas y vamos al turrón ya organizado. ¿Un joven hoy, con un sueldo normal, puede comprarse o invertir en una vivienda? Yo considero que sí. Que existen, no de la forma tradicional de pensar, porque hay mucha gente que ya dice, no, yo el piso que quiero es ese y ese vale medio kilo, por lo tanto voy a estar ahorrando pues una media de 37 años, ¿no? Con mi salario actual, pero creo que si salimos un poco de ese enfoque y nos vamos a los enfoques nuevos o alternativos, que son, por ejemplo, pues habitación.com, o es entrar, por ejemplo, en obra nueva, en un tipo de inmueble que no es el clásico de una vivienda de 3 habitaciones y tal, sino que estamos yendo pues a cosas, inmuebles de una sola habitación o estudios tipo loft. Todo esto está expandiéndose de una forma brutal. Nosotros estamos entrando de lleno y permite... buscar el piso de para toda la vida no tiene sentido. Eso no tiene sentido y ni lo va a tener, yo creo que a partir de ahora. O sea, estamos en un punto de no retorno. Eso está clarísimo. La gente con el salario actual jamás va a poder permitirse el piso de sus sueños de inicio. Eso está claro. ¿Estamos en una burbuja inmobiliaria o esto ha venido para ser las normas del juego? Yo creo que como en el resto del mundo, en Europa y en cualquier país de Occidente, esto es la nueva normalidad. ¿En qué consiste esta nueva normalidad? Consiste en que los salarios jamás van a volver a estar a tiro de los precios. Entonces tenemos que entender esto. Y entonces el mercado tiene que cambiar. Tiene que cambiar la forma en la que accedes a la vivienda y tiene que cambiar el tipo de producto que vas a comprar por primera vez. Ya hemos calentado, Uri. Venga. ¿Quién es Uri Valls? Venga, vamos a poner un poquito de contexto a la audiencia. Es un tío ultra conocido, aparte del CEO y fundador, ¿no?, de habitación.com. Yo, seguidor de hace muchísimos años de los canales de YouTube. Cuéntanos un poquito quién eres, ya que te dedicas, para tener un poco de contexto, porfa. Pues yo de background soy ingeniero, estudié una ingeniería, luego soy un friki de los números. Me flipa que la gente se autodenomine friki. Porque lo soy. Soy de esos que un domingo por la mañana se pone con los números, ¿sabes? Sí, soy esa persona. Y entonces soy un enamorado de la gestión del dinero y de las finanzas y pues empecé a publicar pues mis pequeños pinitos en YouTube, porque también era muy consumidor de YouTube, y a partir de ahí pues empezó a funcionar muy bien. A la gente le gustaba mucho la transparencia, el cómo lo hacía las cosas, y entonces pues empezó a dispararse el canal. Pero vaya, que soy el tío más normal del mundo que te encuentras por la calle, pues... A ver, yo todos los youtubers que he conocido, detrás hay gente normal, en los empresarios, en los futbolistas y en todo. Sí, con lo cual, ¿cómo llegas al sector inmobiliario? ¿Por qué llegas al sector inmobiliario entre todas las opciones que podías haber tenido en el mercado después de pues escalar tu marca y tener cierto estatus? Sí. Hay 2 vectores fundamentales y los 2 son familiares. Uno es mi padre, que es arquitecto. Entonces, él, desde que yo soy pequeño y tengo 6, 7 años,
me recoge del cole y me lleva a su despacho de arquitectura. Y ahí no había ni juguetes ni nada. Y me daba... Lo único que tenía yo era un ordenador de esos antiguos, de esa cafetera, ¿sabes? Y solo tenía una aplicación instalada, que era el AutoCAD. Entonces yo me tiraba las tardes tirando líneas y haciendo pues casitas y tal, ¿no? Ese era uno. Y luego una persona a la que a mí me inspiraba muchísimo y admiraba muchísimo, que era mi abuelo. Y mi abuelo sí que cuando hubo el boom del inmobiliario en España en 2007 y tal, pues se montó una promotora, hizo pues grandes proyectos y yo lo veía desde fuera y me encantaba. O sea, me encantaba mucho lo tangible que era el activo. Siempre me ha gustado mucho todo lo que es espacial, ¿no? En cuanto a poder, pues oye, construir algo, un legado que ahí se quede durante 100 años, poder meterle el mobiliario, pintarlo a tu gusto, ¿no? Todo eso me encantó y por eso me empecé a meter en el sector. ¿Qué viste en el mercado? ¿Cuál es la problemática que has visto que te ha hecho encontrar tu oportunidad de aportar valor? Pues generalmente donde yo aporté más valor fue en permitir a que toda la gente que era igual que yo, con el mismo perfil que yo, que generalmente no tienen una educación financiera ni una cultura financiera, entendieran lo fácil que es poder hacer números y poder que esos números los puedas trasladar en, oye, ¿cómo me puedo comprar yo un inmueble? Que sea mi primer inmueble para inversión, que no para vivir, ¿no? Empezar a estructurar un poco ese camino de buscar la libertad financiera para todos aquellos que lo veían como algo completamente inaccesible, ¿no? Entonces, ahí es cuando empiezo a ganar pues, mucho valor percibido por parte de la audiencia porque explico esas cosas que parecen muy complicadas desde fuera, pero con un lenguaje pues muy coloquial, muy normal, ¿no? Y entonces, eso es lo que realmente la gente percibe y me dice, hostia, yo te conocí porque me enseñaste a pasar de algo que yo creía que era complejo a algo muy fácil, ¿no? Entonces, pues ahí me metí y eso es lo que hizo estallar. Pero básicamente es ser muy friki de los números, pero explicarlo de una forma pues muy amena, muy así. Muy sencilla. Sí. Vamos al real estate, vamos a hablar un poco de cómo está. Nos centramos siempre en hablar de todos los problemas que tenemos en este país de vivienda y demás, pero de alguna manera me gustaría también lanzar mensajes optimistas, porque parece que todo es malo y todo es negativo. Entonces, vamos a hablar de lo malo, de los problemas que hay, pero encontremos esos encajes, porque vosotros solucionáis problemas, de optimismo y de propuestas de valor que existen hoy, que creo que hay mucha gente aportando valor en real estate y no es todo tan pesimista como se pinta en los medios y demás. Y me gustaría dar siempre un toque de positivismo. Entonces, con este preámbulo, ¿cómo defines que está a día de hoy la situación económica actual en España? Económica, en general. Económica. Yo hago una pre a esto, ¿vale? Cuando dices optimismo, yo creo que hay mucho optimismo. Lo que pasa que no por parte de la óptica española. Pero cuando cambias la óptica y miras la óptica europea y ven a España como un chollo, ¿vale? Entonces, realmente España está lleno de oportunidades. En Francia es mucho más difícil encontrar las oportunidades que hay en España. En el Reino Unido lo mismo. Entonces, realmente si sabes buscar, aquí está bien. El problema que tenemos en España es un tema de disparidad entre salario y precio del inmueble, ¿vale? Pero es un tema puramente económico y político también que lo podemos comentar. Entonces, la situación económica en España está en un momento que desde fuera y desde el punto de vista de la inversión es sana. Es decir, tenemos una inflación controlada. Hay ciertos aspectos económicos de estabilidad. Y eso significa que para un inversor, pues, oye, son oportunidades. Luego tienes otros riesgos, ¿no? Podríamos hablar del riesgo regulatorio, etcétera, etcétera, ¿no? Que se puede, en cierto modo, controlar. Pero yo creo que hay un mensaje de optimismo y muchos inversores internacionales están metiendo mucho dinero en España, sobre todo en ciertas partes, porque el mercado español, aparte de hablar de la economía, si entramos en el sector inmobiliario, permite muchísima opcionalidad y diversificación en diferentes sectores, ¿no? Tiene un turismo apabullante y eso te brinda muchísimas oportunidades, pero luego tiene también un mercado residencial hiperfuerte. España es un país en el que el 70% de la población es propietaria, ¿no? Eso cada día menos. Cada día menos, eso está cambiando, se está europeizando, porque somos el único país de Europa prácticamente en el que eso se da, pero eso da una serie de oportunidades a la gente, ¿no? Y esa gente que hoy, que dices que está cambiando, necesitará, por ejemplo, un piso en alquiler, y eso pues también es una oportunidad para toda la gente que es propietaria, pues para poder rentabilizar sus ahorros, ¿no? Entonces, yo sigo pensando que España tiene muchísimas oportunidades, hay muchísimo espacio, terreno para construir. La escasez que se dice hoy de vivienda que existe en España es una escasez completamente virtual y regulatoria, pero no real.
Es decir, si liberalizáramos cierta parte del suelo. Bueno, ya se ha publicado que van a permitir desarrollar suelos no urbanos en urbanos. Ojalá. Y creo que va a ir por ahí. O sea, no hay ninguna duda que vienen 3-4 años de liberalizaciones de procesos para ir más rápido, porque si no el problema es... Totalmente. El otro día, creo que fue esta semana, salía un informe de la Universidad de las Hespérides donde decía, y lo ponía con números, que el 92% del suelo pues es no urbanizable, ¿no? Pero es un tema puramente económico, o sea, político, ¿no? Es opciones, ¿no? Para poder elegir. Pero es que cuando tú haces esto, cuando tú inviertes, ya sea en el inmobiliario, ya sea en renta variable, ya sea en renta fija, en cualquier clase de activo, lo que estás ganando es tiempo a futuro, ¿no? Y para mí es eso. O sea, el hecho de poder invertir y proteger tu capital te permite el día de mañana, dentro de 10, 15, 20 años, poder decidir, hostia, ¿hoy qué hago? ¿No? No estoy hablando de tener todo el tiempo del mundo, pero sí que poder decidir, ostras, pues si mi hijo tiene que ir a ese colegio, pues a lo mejor yo con esa clase de activos me puedo financiar para poder hacer no sé qué. O ante futuros imprevistos, pues tengo futuros imprevistos. O sea, yo personalmente, lo que tú decías antes de que el país está europeizando a nivel del porcentaje de inmuebles que tenemos en propiedad frente a lo que ha ido habiendo en el pasado, eso es. Creo que eso va a poner más en riesgo la protección económica de los jubilados nuestros, porque la tendencia en las pensiones va a ser que se van a ir recortando, cada día va a haber menos prestaciones públicas, tú vas a tener que sacar del bolsillo más dinero para cubrir ciertas cosas que hoy estaban cubiertas y en el futuro no estarán por un tema de pirámide de población. Y creo que aquí es clave el tema de la cultura financiera, que la gente vaya no solo invirtiendo por un tema de crecer, sino también de la protección ante los retos del futuro, que aquí yo creo que hay retos... 100%, no. El tema de las pensiones pues es un melón enorme. Yo he vivido 3 años en Suiza y allí en Suiza es curioso porque el 70% de la población es inquilina y solo el 30% es propietaria, ¿no? En cambio, a pesar de esto, la gente tiene, pues evidentemente, a nivel patrimonial y PIB per cápita, estamos en unos valores muy diferentes a los de España, ¿no? La gente tiene mucha más cultura financiera, tiene muchísima más educación y la gran mayoría, pues ahí el inmobiliario es completamente infumable de comprar. O sea, si te quieres comprar una casita en un pueblo y tal, a media hora de una ciudad, te cuesta 1 kilo, como mínimo, ¿vale? Entonces, lo que hace la gente es invertir en renta variable. Pero eso lo que les permite también es poder tener, pues a futuro, ese conocimiento de, ostras, yo ya me obligan a pensar en mi futuro desde el primer día que yo me pongo a trabajar. Y eso es importante, porque te permite ir tomando una serie de decisiones que en España no se toman hasta que te encuentras con el problema. En plan, hostia, que no tengo dinero. ¿Cómo voy a pagar el cole de los niños? ¿Cómo voy a hacer no sé qué? Cuando sea mayor, ostras, si me meten en una residencia o lo que sea, que no la puedo pagar, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, es curioso lo importante realmente que es empezar a formar a la gente desde el día 1. Y eso va muy atado también al sistema de pensiones. Por ejemplo, comentabas el sistema de pensiones en España, que es un sistema de reparto. La gente pues se piensa que ahí hay una hucha mágica que el día de mañana le van a dar el dinero que le toque, y la realidad es la que decías tú, ¿no? Que al final en el sistema de reparto pues las contribuciones de hoy van a pagar pues a la gente, a los pensionistas de hoy, ¿no? Pero es un reparto pues automático. En el caso de Suiza, por ejemplo, es muy diferente, ¿no? Es un sistema es un híbrido entre reparto y capitalización. Entonces tú decides lo que metes en tu hucha, ¿vale? Y eso es muy importante. Hay una parte que sí que es de reparto para que lo llaman a la supervivencia, que sí que hay una parte que como mínimo los cotizantes de hoy pagan a los pensionistas de hoy solo lo mínimo para que sobrevivan, y luego cada uno de ellos, cada ciudadano de Suiza, decide cuánto, en el segundo pilar que se llama, y en el tercero, pero bueno, cuánto meten ellos en su sistema de capitalización, en su hucha personal. Entonces, si tú metes más, sabes que cuando te jubiles vas a tener más. Si metes menos, vas a tener menos. Pero eres libre de decidir cómo vas a vivir tu vida. Y eso es fantástico y fenomenal. En cambio aquí, cada día te meten más, ¿no? Pero no tienes ninguna garantía de nada dentro de 30 años, ¿no? Bueno, la garantía es de que seguramente de que será menos que hoy. De que será menos que hoy, o aunque sea más en valor, en nominal. Además no va a ser. No. Menos no, pero o sea, a lo que me refiero es... Sí, a más valor nominal, pero... Correcto, pero que la inflación te habrá completamente destrozado 100%. Y con eso no pagarás nada. Con toda esta coyuntura que hemos hablado de cosas perjudiciales, negativas o demás, ¿qué tenemos oportunidades hoy? O sea, la gente, ¿en qué se tiene que apalancar? ¿En qué podríamos encontrar una oportunidad hoy con el contexto que tenemos? Porque yo creo que hay muchas opciones hoy para
protegernos y hacer cosas de cara al futuro, y entonces toda esta coyuntura que tenemos a día de hoy pues nos genera oportunidades. ¿Le ves tú algún tipo de oportunidad a día de hoy? ¿Algo que crees que puede ser interesante para la gente? ¿Te refieres a algún tipo de mercado, algún tipo de...? Bueno, lo que tú... o sea, para mí la oportunidad hoy más grande que hay es el acceso a la información para poder formarse y tirar por 1000 caminos diferentes. 100%. Y el que no quiere hacerlos porque no quiere, pero vamos, de entre todos los caminos que hay para poder protegernos e ir avanzando, pues no sé si tú le encontrabas alguno más interesante. No, yo habría matado cuando yo me estaba comiendo los libros de 3 en 3, que leía, pues no sé si 10 libros al mes o cosas así, o sea, del foco que tuve, daría lo que fuera por tener acceso pues a la cantidad de material que hay hoy en YouTube, ¿no? Gratis. A la IA, que además es como una especie de profesor, que no sé en temas financieros si sería muy yo que sé, recomendable hacerle caso siempre, pero como mínimo, ostras, que te dé esas píldoras de conocimiento, joder, yo creo que son oportunidades brutales para saber qué hacer con tu dinero. Creo que lo más importante es formarse desde el minuto cero. El problema de que el contenido sea tan amplio y gratuito es que la gente no lo valora, ¿vale? Y solo lo ves, pues, digamos, cuando ya el tren ya ha partido, pues entonces miras para atrás y dices, hostia, tendría que haber empezado a formar con la cantidad de información que yo tenía, ¿no? Pero creo que al principio lo que tienes que decidir es, oye, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero responsabilizarme de mis ahorros? Sí, no. ¿Qué quiero hacer a futuro? Tener un poco en cuenta cuál es ese objetivo, mirar para atrás, trazarte el plan y con la información que tenemos hoy, mirar ese plan, ¿no? Ese plan... sobre todo tiene que venir primero, tal y como están las cosas, compuesto de un fondo de emergencia, que eso es lo más importante, antes de empezar a buscar oportunidades, que la gente por favor tenga como mínimo 6 o 12 meses de su vida, de sus gastos cubiertos, y a partir de ahí que empiece a mirar qué hacer con su futuro. Pero hostia, dentro de toda la información que van a encontrar, hoy hay una oportunidad brutal tanto en el sector inmobiliario, que en España sigue siendo una joya, como pues, a través de otra clase de activos en renta variable se pueden invertir cantidades desde €1, cosas así, a través de ETFs. O sea que oportunidades las hay a mansalva, ¿no? Simplemente hay que entrar. Vamos a hablar de pisillos, vamos a hablar de vivienda. Bueno, está claro que hay un problema con el mercado de la vivienda hoy. ¿Cuál crees que es el problema? ¿O el origen del problema? ¿Cuál es el problema y cuál es el origen? Bueno, el problema evidentemente son los precios, ¿no? Parece que solo hagan que subir y la gente pues se queja mucho, con razón, ¿no? De que no paran de subir. Y la otra parte de los problemas es que viendo esa problemática, pues desde la parte más política, el gobierno, etcétera, pues decide tomar acción. Y lo que hace es pues, intentar solucionar esto con soluciones a cortísimo plazo, ¿no? Que es, oye, pues que los precios de la vivienda, en el caso de alquiler, por ejemplo, los alquileres están subiendo mucho, pues lo prohíbo, ¿no? Y digo que los alquileres tienen que estar aquí. Que X cosa, que lo de... Limitaciones, básicamente. Limitaciones al turismo, no sé qué, pues me voy a cargar todas las licencias en Barcelona, 10.000 licencias a tomar por saco. Pues todas estas medidas generan un impacto que en el corto plazo a lo mejor uno puede pensar, hey, funcionaría, ¿no? Si yo prohíbo que pues un alquiler esté en lugar de 1.300 a 1.000, pues bajará, ¿no? A mí no me convencieron. O sea, no sé, ni a ti ni a muchos. Lo que no tienen en cuenta, pues evidentemente, es todas las implicaciones que hay pues, a medio y largo plazo. Sobre todo de confianza también. Confianza en el país, en el sector pues, regulatorio, ¿no? Confianza en meter el dinero en un sitio. Los precios están caros básicamente porque existe una demanda, hay una escasez. Hay una escasez evidente de producto, pero luego las soluciones que se están aplicando lo que hacen es consolidar la escasez. No... ¿Crees que esto va a cambiar en los próximos meses, años, o va a tener una tensión más elevada con la coyuntura que tenemos? Pues es muy difícil de saber porque la coyuntura depende mucho de las decisiones políticas que se vayan a tomar sobre el sector. Entonces, si en 2027, que es cuando hay elecciones generales, pues hay un cambio, ¿no? Pues entonces podemos ver cambios, no sabemos si a peor o mejor, pero habrán cambios seguramente. Si sigue igual, pues existirá pues más tensión todavía, ¿vale? A pesar de que hay mucha gente que todavía no lo vea, pero seguirá existiendo muchísima tensión. Aquí no lo he visto todavía porque... Bueno, yo leo muchos informes que dicen que en Barcelona, a pesar de hemos aplicado pues, la declaración de las zonas tensionadas y, por lo tanto, sí que se ha medido una bajada en los precios del alquiler, ¿vale? Eso es lo que yo he visto en informes reales. Lo que no miden estos informes es la caída, desde que entró en vigor la ley de la vivienda en 2023, es una caída del 70% de la oferta en la ciudad.
¿vale? Entonces, sí, el piso en el que estaba una persona, 1.200, ahora paga solo 1.000. Ya. Pero tú entras en Idealista y no hay pisos. Mi hermano, que se tenía que alquilar un piso en Barcelona, no ha podido, ¿vale? Entonces, claro, o sea, y mi hermano tiene dinero, quiere decir que es un buen perfil, ¿no? Y que ese informe creo que venía de la universidad de no sé dónde, lo tendría que buscar porque ahora mismo no caigo, pero el mismo informe en el que él se basaba para tomar esa decisión, el mismo informe decía que la aplicación de esto, después de haber pasado todo este tiempo, no ha reflejado directamente un impacto ni en el aumento de la oferta ni en la bajada de precios, etcétera, etcétera. O sea que no ha tenido nada que ver, al contrario, ha metido ruido en el mercado, ha hecho que mucha gente saliera, que mucho capital saliera y que por lo tanto hubiera menos oferta. O sea que lo que se ha visto es que, por ejemplo, pues en Argentina, el señor Milei, que nos puede caer mejor, peor, etcétera, lo que hizo fue derogar una ley que era homogénea, igual a la que tenemos en España, que controlaba los precios del alquiler. Lo que hizo era esa ley que hubiese pues, una escasez de oferta real, como está ocurriendo en España, y ahí cuando entré en el poder, lo que hizo fue derogar esa ley. Crear un clima más favorable. Un clima favorable, me cargo todo esto, libre mercado, que unos pueden estar de acuerdo y otros no, pero él dijo, yo voy a aprobar esto porque es lo que defiendo. ¿Qué ocurrió? Se cargó la ley, todos los propietarios que tenían el inmueble, su propiedad congelada por miedo, lo volvieron a poner en el mercado. En 6 meses bajaba el 30% de los precios del alquiler. O sea, fue una salvajada. Lo que no es discutible es que todo el mundo estará de acuerdo en que el resultado fue bueno. Correcto. Tú puedes decir, ¿me cae bien o me cae mal? Ok. El resultado ha sido bueno. Bajada del 30%. Bueno, ¿por qué no se copia el proceso para conseguir ese resultado? Exacto. Y copiamos lo que se hizo en Berlín que salió mal. Exactamente. Es un poco mi punto. ¿Qué deberíamos, aparte de medidas como esta, que yo creo que es generación de confianza, qué más se podría hacer para que la gente no tuviera un problema como tu hermano para encontrar una vivienda o para comprarse una vivienda en la ciudad o en cualquier ubicación? O sea, desde el punto de vista de qué debería ocurrir, pues debería ocurrir como decíamos, una liberalización de este tipo de políticas del suelo para que se pueda construir pues, más en horizontal, dentro a nivel urbanístico, dentro de las ciudades a nivel vertical, es decir, ahora está contenido así como una pelota, ¿no? Y si tú no permites ni que la oferta crezca para arriba ni para los lados, como es el caso de Barcelona, que tiene un río, otro río, el mar y la montaña, ¿no? Está todo ahí metido. Dice, pues ahí si no haces algo, pues solo habrá hacinamiento o que la gente empiece a vivir en modelos híbridos como compartiendo piso, en espacios de co-living, o que las nuevas promociones de vivienda sean más pequeñas, etcétera. Porque tanto el ticket del inmueble como también el poder adquisitivo de la gente no permite otra cosa, ¿no? Entonces, esta es una. La otra cosa que puede hacer la gente es pues, empezar a mirar en aquellas plazas en las que el Estado sí que haya invertido en infraestructura, por ejemplo, de transporte, pues poder empezar a mirar localidades, municipios y tal que estén pues, en las pedanías o en los alrededores de las grandes ciudades y que estén bien comunicadas, ¿no? Entonces, ahí sí que es importante, que hay mucha gente que dice, no, con el tema de la pandemia, no, ahora todo el mundo se irá a vivir al pueblo. Yo pensaba, sí, ya verás tú. Y efectivamente, se fueron al pueblo y volvieron a las 2 semanas. Bueno, las periferias sí que crecieron, nosotros estamos aquí al lado de la CAPI, aquí todos estos pueblos han crecido porque mucho, pero son algo, claro, línea de metro a Valencia. Exacto. Y demás, todo lo que es periferia, pero primer anillo. Exacto, sí. Y sobre todo que tengas esa certeza, aunque no tengas hoy la comunicación ideal, pero que sepas que existe una inversión o va a haber una inversión por parte del Estado en infraestructura, ¿no? y transporte. Entonces, esto se sabe, sale en el BOE, pues aquí en Lorca, ¿no? Se va a hacer una estación del AVE que hoy no está, ¿no? Nosotros hemos invertido en Lorca. Y se va a hacer una estación del AVE y tal, y espectacular el proyecto, está todo aprobado y está en marcha, ¿no? Pues fenomenal, pues entonces esto se va a revalorizar seguro y la peña empezará a vivir allí. Pues fantástico, pues hay que empezar a mirar estas cosas porque los precios en Lorca pues son muy diferentes a los precios de Murcia mismo, ¿vale? Entonces, pues hay que ser un poco avispado y empezar a ver estas cosas. Muy bien. Hablábamos de los jóvenes, pues estamos hablando del problema de vivienda y a mí lo que más me preocupa es el acceso de los chavales, de decir, tío, es que el otro día leí un informe que estamos en edad de emancipación casi 30, casi no, habíamos pasado de 30. Hemos pasado de 30. Habíamos pasado de 30. Sí. Y dices, de media. O sea, que habrá chaval que se va a los 20, pero habrá tío que a los 40 está en casa. Sí. De hecho, está bastante más arriba. Sí. 31 y medio creo que era. Estábamos, no sé si nos ganaba Portugal o Italia estaba ahí, pero... Eso es como la media, pero si tú te vas a los reportes de los bancos, yo qué sé, del Santander, del BBVA, la concesión de hipotecas, la edad media creo que estaba por encima de los 37 años.
O sea, tú Sí, esto imagínate. era de emanciparse del alquiler y compraventa. Correcto, pero sí. hipoteca a 37 y pico. Entonces, yo la gente joven lo que veo por una parte, por tampoco decirle, no, la culpa todo es de otro. Bueno, mi opinión es que se consume mucho suscripción recurrente, mucha ropa, mucho ocio, mucho viaje y los de antes pues ahorraban más con un foco a la estrategia de comprarme una vivienda y demás. ¿Crees que cuál crees que debería ser la estrategia? ¿Dónde tiene el problema realmente un chaval para no poder llegar? ¿Es todo culpa del sector y el precio de la vivienda? ¿O también hay algo que decir? Tenemos que ser más responsables en cómo afrontamos esto. Sí, evidentemente las dos cosas, ¿no? Yo creo que el problema entre las generaciones que están por atrás del baby boom se consideraban generadoras de patrimonio, ¿vale? Y a partir del baby boom han sido consumidoras del patrimonio, ¿vale? Eso es real. Sí. Porque en esa época, previa al baby boom, hubo pues, la época de vacas gordas en España, fue una época dorada, que ahí la veíamos con muchos problemas y tal, pero la peña ahorraba mucho dinero, era mucho más trabajadora, la cultura era mucho más del esfuerzo, veníamos de unos tiempos muy diferentes a los de ahora. Y pues esos tiempos malos crearon gente fuerte, ¿no? Entonces la gente fuerte crea tiempos buenos, los tiempos buenos crean gente débil, Sí, ¿no? esta me gusta. Correcto. Pues entonces ahora estamos en un momento en el que la gente joven le han vendido una historia y es normal que se frustre porque le han dicho, tú haces una carrera y haces un máster y en principio te puedes comprar tu casa o segunda residencia, como tus padres, ¿no? Y un coche. Y salen de la carrera y dicen, hacen números y dicen, no. Pero aquí es que no pueda comprar nada de esto, es que no voy a poder ni alquilar un piso, ¿vale? Entonces, ahí existe la primera frustración. Y como se frustran, pues lo primero que hacen es, pues ¿sabes qué? Ya que no voy a poder hacer esto, pues me voy de viaje. Pues ahora consumo Netflix y tal. Entonces, es como un ciclo vicioso que no ayuda. Lo que tiene que hacer el joven es, ok, sí, estoy de acuerdo que la situación está jodida. Eso es verdad, ¿vale? Pero tú eres responsable de tu vida. Tú no puedes decir ahora toda la vida, pues me siento aquí, me enfado, no respiro y no hago nada, ¿no? Entonces lo que tienes que mirar es de multiplicar tus ingresos por arriba. No tienes que. Está muy bien que veas Netflix, pero es mucho más fácil para una persona, ojo con lo que voy a hacer, es mucho más fácil ingresar 10.000 euros más que ahorrar 10.000 euros. Es mucho más fácil ingresar que ahorrar, ¿vale? Entonces, con esa mentalidad, lo que tienes que hacer es tratar de buscar formas de amplificar tus ingresos, no de reducir tus gastos, que también lo puedes hacer para ahorrar un poco más, pero no va a marcar la diferencia. No va a marcar la diferencia. Lo que tiene que hacer una persona joven es, o sea, pues si yo tengo mi trabajo por cuenta ajena, pues piensa en cómo puedo multiplicar mi salario para ahorrar más. ¿Qué hice yo? Yo estaba trabajando de ingeniero aquí en España, tenía un salario pues, de 36.000 euros en ese momento con un plan de carrera hasta 42 en una gran multinacional y tal, y yo pensaba, hostia, ¿qué hago? Sí, total, mi plan con este salario, aunque llegue al final del plan de carrera, no me da. Pues me voy a Suiza. Por exactamente el mismo trabajo y una pequeña promoción, me ofrecieron 4 veces lo que cobraba aquí, ¿no? Pero me lo tuve que currar. Tienes que hablar idiomas, tienes que buscarte la vida. Entonces me fui a Suiza, ahorras un montón de pasta y con esta pasta te planteas pues volver a invertir aquí. Pero al final te responsabilizas de tu vida. Entonces, que piensen en buscar formas alternativas, que hoy hay millones y millones de oportunidades. Nunca ha existido una etapa mejor en toda la historia de la humanidad para hacer más dinero. Tienes la IA, tienes formas de ingresos pasivos que no existen sin hacer nada. Cuando hablábamos de oportunidades que nos brinda a día de hoy el mercado, Correcto. yo me refería también a este tipo de cosas en las que me venían a la mente, que a día de hoy cualquier chaval con un móvil puede montar un negocio, puede prestar un servicio. Totalmente. Y puede complementar o iniciar unos ingresos. 100%. De hecho, yo, o sea, esto es un ejemplo real, ¿no? Hace 3 fines de semana pillé una herramienta de inteligencia artificial, yo no tengo ni pajolera idea de picar código, ¿vale? Entiendo el código, porque en ingeniería pues entiendes el código, pero yo no soy informático, soy electrónico, y entonces no picaba código. Pillé una herramienta de estas, monté un aplicativo en un fin de semana, ¿eh? Eso sí, no dormí, pero en un fin de semana. Monté un aplicativo, le puse un precio, lo conecté con varias bases de datos y tal. Es un aplicativo pues que te enlaza, te muestra un informe de cómo está tu inmueble, ¿vale? Y te dice si está afectado por la regulación o no, qué precio deberías meter, qué soluciones hay, alternativas, etcétera, ¿vale? Y eso, monté un aplicativo que lo que hace es te pregunta la información de tu piso y contrasta con el Catastro, con no sé qué, con Idealista, con no sé cuántos. Le monto integradamente pues Stripe para que se pague la gente que lo quiera y tal. Y lo puse a funcionar en la página web de habitación.com. Y eso está ahí. Lo puede ver la gente, ¿eh? Puede entrar ahí y lo ve. Informe.
¿vale? Eso lo monté yo. O sea, si eso y es una fuente de ingresos que para la empresa no le ha costado ni un recurso, bueno, yo, pero lo he montado en un finde, y que yo no tengo ni pajolera idea de hacerlo, ¿vale? O sea, y la gente puede hacer esto, pero multiplicado por 1000. Entonces, hay oportunidades. Hoy yo creo que hay mucha oportunidad. De pasivo no tengas que hacer absolutamente nada y vivas como si vivieras de alquiler, pero en propiedad. Cuéntame, ¿cómo funciona el modelo exactamente de habitación? Sí, habitación.com es una plataforma que te permite poder comprar una habitación por exactamente el mismo precio que pagarías de alquiler, ¿vale? Entonces, antes tú pagabas pues 500 euros al mes por el alquiler de una habitación y ahora pagas 500 al mes, ¿vale? Por una habitación que es tuya, ¿vale? Entonces, cada pago que vas haciendo pues es una amortización, de manera que al cabo de un año, de 2, de 3, de 5, los que sean, pues cuando quieras irte del piso porque te has echado novio, novia o lo que sea. Pagas 500 al mes porque se supone que has pedido un préstamo para comprar. Correcto. Y el préstamo equivale aproximadamente, el volumen del precio de la habitación equivale al volumen... La cuota del préstamo equivale a lo que pagarías de alquiler, ¿no? Okay. Entonces nosotros tenemos ya esa relación con esos bancos, con esas entidades financieras, y lo que hacen es financiarte la compra de esa habitación. Entonces, una persona pues está capitalizando... ¿Habitación o estudio? O estudio, correcto. Sí. Empezamos con las habitaciones, que era un producto, digamos, mucho más en cuanto a ticket asequible para la mayoría de la gente joven, pero luego empezamos a ver pues mucha necesidad, ¿no? De gente que nos decía, Uri, esto está muy bien de compartir, que si zonas de chill out y no sé qué, pero yo quiero mi cocina, mi baño, mi todo, ¿no? Mi hipoteca. Mi finca registral. Mi finca registral, es decir... Pero al final, un estudio es una vivienda. Correcto, sí. Es decir, tenemos por una parte un producto... Muy eficiente, pero una vivienda. Correcto, sí. Por una parte las habitaciones son copropiedad, estás adquiriendo un porcentaje del inmueble, una parte del inmueble, ¿no? Y todo lo que es el marco contractual de esa copropiedad nos encargamos nosotros de eso para que sea completamente robusto y blindado. Y por otro lado, en el producto que es un poco más grande, que es el estudio, eso es una vivienda, es un piso. Tiene su unidad registral independiente y por lo tanto lo puedes hipotecar. ¿Quién es tu tipo de cliente? Generalmente son jóvenes entre 25 y 35 años que tienen esa mentalidad de educación financiera, de preocupación sobre el dinero, que dicen, hostia, no quiero estar tirando el dinero, ¿vale? Entonces, los que sí que hacen los deberes de lo que hablábamos antes. Exacto, los que empiezan a hacer los deberes y dicen, esta opción me interesa, ¿vale? Entonces, eso es lo general, y luego sí que es verdad que hay gente que lo mira con una óptica de inversión, ¿vale? Es decir, hay gente pues ya de una edad más avanzada, pues estamos hablando de desde 35 a 45, que lo ven y dicen, hostia, pues a mí me gustaría una habitación, a lo mejor lo pienso para mi hija, para cuando tenga, yo qué sé, X años y venga a estudiar a Valencia, ¿vale? Que de esos hay muchos, pero mientras tanto la exploto en alquiler, obtengo una rentabilidad, pero eso ya es mío. Entonces el día de mañana, cuando mi hija vaya a Valencia y se tire 4 o 5 años de carrera, pues en lugar de yo perder en un alquiler de una habitación en un piso compartido, hago los números y digo, hostia, estaré tirando a la basura 40.000 euros que dura la carrera, pues en lugar de hacer eso, le compra la habitación, ¿vale? Entonces el precio de una habitación depende mucho de lo que valga el piso, porque al final es lo que vale el piso entero dividido entre el número de habitaciones, para hacerlo fácil, ¿vale? Pues si un piso vale 200 y hay 4 habitaciones, la habitación vale 50, ¿vale? Y entonces es tu espacio privativo, ¿no? Es decir, tu habitación, tu baño privado si lo tiene, tu terracita si la tiene, y la parte igualitaria de las zonas comunes, ¿no? Entonces tú tienes acceso a todo eso y es lo que compras, ¿vale? Y todo eso pues se empaqueta con un lazo, con un contrato de copropiedad y con un contrato de servicio con habitación.com. Todo eso se firma en notaría, ¿vale? Como si fuese la compraventa de un piso normal. El notario da fe de que todo está conforme a la ley. Y en ese mismo instante, de forma previa o simultánea, se firma ese pacto de copropiedad y ese contrato de servicio con habitación.com, también frente del notario, ¿vale? Entonces ahí es cuando se establece, pues en ese contrato de copropiedad, las normas del piso, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer, qué ocurre si hay un desperfecto, qué ocurre si quiero vender mi habitación, qué ocurre si la quiero alquilar. Todo eso está establecido en ese contrato de copropiedad. ¿Quién gestiona el alquiler? Nosotros, siempre. En ese contrato de servicio pues está incluido que nosotros nos encargamos, nos hacemos cargo como un administrador de fincas de todo lo que vaya a ocurrir dentro del piso, y también en caso de que la quieras alquilar, nosotros gestionamos el alquiler. ¿Por qué? Porque nosotros en el proceso de meter a pues 3 personas en el mismo piso, 4 personas en el mismo piso, hacemos un filtro de compatibilidad. Hacemos una serie de preguntas, hay un formulario y tal, y entonces vemos la afinidad entre las diferentes personas. Si no tienes más de un 80% de afinidad, no puedes reservar, si realmente vas a vivir allí, no puedes reservar conjuntamente, ¿no? Entonces esto lo tenemos en cuenta antes de poder reservar, evidentemente, pues las habitaciones. Y por eso, aunque luego la alquiles,
Si viene un inquilino, tiene que entrar dentro del mismo marco de compatibilidad. ¿Este modelo tiene sentido hoy por la coyuntura o a largo plazo lo veis que va a tener más sentido por hacia dónde vamos en el futuro? Hacia dónde vamos cada vez va a ir teniendo más sentido, porque como te decía, la disparidad entre el precio, o sea, entre los precios de la vivienda y los salarios, el desacople cada vez es mayor. Por lo tanto, estos modelos de copropiedad, que en otros países pues ya nos llevan un 7-8 años de ventaja, tienen mucha más relevancia que en España, que a día de hoy nos da la sensación de que estamos muy jodidos, pero no estamos muy jodidos todavía, ¿vale? Solo tenemos que ver los precios de las otras ciudades europeas, ¿vale? Entonces, cada vez va a tener más relevancia. Estamos empezando a estar jodidos. Estamos empezando a estar jodidos, sí. Pero lo que es la copropiedad, pues se va a entender como una forma pues diferente de acceder a la propiedad. Evidentemente, si te garantizan pues, que a nivel jurídico no te pasa nada, que a nivel financiero no te pasa nada, como hacemos nosotros, y garantizamos que ese funcionamiento se da, pues entonces cada vez más gente va a ir entrando porque será la única forma que existirá de acceder a la propiedad. No la única, pero me refiero para una persona que no tiene dinero, de acceder a algo que sea tuyo en lo que vivas allí. Muy bien. ¿Tenéis algún miedo? Bueno, te pregunto primero, ¿qué ubicaciones utilizáis? ¿Cuál es el criterio que tenéis para seleccionar una zona donde sí que invertís o recomendáis a alguien invertir? Porque Sí. al final... Pues mira, esto lo dividimos mucho entre los dos segmentos de clientes que tenemos principalmente. Para la gente que quiere vivir, que busca una habitación o un estudio para vivir, siempre buscamos el 80% de la demanda está en Barcelona o alrededores, Madrid o alrededores, Valencia, Málaga, Zaragoza, Granada. Eso es el 80%, ¿vale? Esto para la gente que quiere vivir. Para la gente que quiere invertir, ¿vale? Tenemos una línea de producto que al final son oportunidades de inversión. Al final nosotros estudiamos tantos pisos, ¿no?, que nos pasan por delante que teníamos que de alguna forma capitalizar eso y decir, hostia, aquí van pasando cosas y las voy descartando todas. Entonces las coloco a gente, a inversores que potencialmente estén interesados tanto en comprar una habitación como el piso completo, ¿vale? Entonces tenemos un canal que se llama H Capital, ¿no?, donde pues, es completamente gratuito. Tú puedes ir viendo ahí las oportunidades, está en Telegram y entonces pues ahí vamos metiendo oportunidades que no están tanto en estas zonas, que también, sino en ya poblaciones que están pues, un poco más alejadas, donde los tickets pues, son más reducidos. Tenemos cosas en la región de Murcia, tenemos cosas en Aragón, por todo Aragón, tenemos cosas en la Comunidad de Madrid, tenemos cosas en Comunidad Valenciana también. Esas son las 4 zonas que más tocamos. ¿Por datos, por estrategia o por oportunidades que os van No, llegando? nosotros tenemos un par de softwares que hemos desarrollado. Hemos desarrollado un par de aplicativos que tienen en cuenta, pues, al igual que PropHero, pues varias variables, ¿no? Entonces, pues tenemos en cuenta flujo migratorio, tenemos en cuenta demanda latente de la zona en cuanto, sobre todo, a habitaciones. Está muy centrado en la demanda habitacional. Tenemos en cuenta el número de licencias que se han concedido de obra nueva en las plazas, ¿no? Tenemos en cuenta, pues yo qué sé, el crecimiento demográfico, etcétera. Hay como un mejunje de centenares y centenares de variables que nos dicen si una zona pues es interesante para poder invertir en habitaciones, ¿vale? O no. Entonces, te da un score, 8 de 10, y Adentro. una previsión de si el precio va a subir o va a bajar del activo, ¿vale? Entonces, todas estas variables, si te digo que no se conceden licencias, que el flujo migratorio es positivo, que el crecimiento demográfico es positivo y yo qué sé, y que no hay oferta de inmuebles en Idealista, en Fotocasa y tal, pues son vectores que empujan el precio hacia el alza. No hace falta No hay- ser exacto. el mejor ingeniero del mundo. Correcto, para... entonces nos basamos en esto y también hay una parte cualitativa, que al final, aparte de todos los datos, pues hay una persona en cada plaza que sabe de la zona y dice, aquí van a invertir no sé cuánto dinero. Nosotros en PropHero siempre decíamos que la data te da el 80% del location, pero el inmueble al final, la última milla, Correcto. el factor humano hoy sigue siendo Es clave hiperrelevante. para determinar lo que sí y lo que no. A lo mejor algún día Correcto. la IA nos ayuda con eso, pero aquí este zaguán sí, este no, Correcto. esta esquina sí, aquella esquina no. Y es la misma calle, es el mismo código postal, el mismo barrio, pero ahí el factor humano aún yo creo que sigue siendo 100%. relevante. Es muy parecido a PropHero, lo que pasa es que tenemos en cuenta muchas variables enfocadas a pues, unidades de microliving, unidades pequeñas, ¿no?, que son habitaciones y estudios, o sea, pisos compartidos y tal. Entonces no son las mismas variables que tendrías en cuenta para un alquiler tradicional, ¿vale? Sino que hay cosas pues, más cercanía con hospitales, con universidades, con no sé qué, con no sé cuántos, ¿vale? ¿A quién no le recomendarías invertir en tu empresa? Porque no será para todo el mundo. No, a una persona que busque... o sea, estás hablando de la parte de inversión,
Bueno, comprar en habitación.com. ¿A quién no le recomendarías comprar? Pues una persona que ya tenga los ahorros suficientes. Hay gente que nos viene con 100.000 euros, ¿vale? Que dice, quiero una habitación, tengo 100.000 euros. Digo, coño, para comprarte un piso. No, es que yo, claro, quiero vivir en el centro de Madrid y tal. Perfecto, yo te la vendo, pero no es para ti, que lo sepas. O sea, que tú te podrías comprar perfectamente un piso. Evidentemente, pues en el centro de Madrid las habitaciones ya valen mucho más, ¿no? Pero bueno, ese perfil. Y luego para los inversores, si hay inversores que vienen a buscar el 10% de rentabilidad, el último céntimo, etc. No. Que me lo haga todo otro, pero quiero ganar el que más. Claro, no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, venimos aquí sobre todo para, desde el punto de vista de la inversión, si estás interesado en habitaciones para invertir, en estudios para invertir o en pisos completos en alquiler de habitaciones para invertir, lo que nosotros te decimos es, nosotros siempre estamos en una media de un 7 y pico % neto, es un 7,07, 7,14, una cosa así. Es lo que estamos dando de media de rentabilidad neta, ¿vale? De los activos. Que no, es que yo he encontrado en no sé qué pueblo un 12, fantástico. Eso no es esto. Nosotros te lo gestionamos todo, tú confías en nuestra forma de hacer, en cómo trabajamos y en las decisiones que tomamos. Entonces, si te parece bien, pues aquí tienes una solución donde lo vamos a hacer todo por ti. Gestionamos el capital, lo hacemos todo por ti, no te mueves de tu casa, ¿no? Muy parecido al final a PropHero, pero muy enfocado al nicho de habitaciones y microliving, ¿vale? Y ya está. Entonces es eso. Los que quieran más, el último céntimo no. ¿En qué? ¿Dónde te gustaría ver habitación.com en 2-3 años? ¿O dónde va a estar? Va a estar, y ya estamos muy enfocados a ello, a construir un portal inmobiliario muy enfocado al acceso a la vivienda, especializado, o sea, el nicho básicamente es especialización en estas unidades pequeñas, ¿no? Como tu primer salto, es tu primer acceso, tu primer paso en lo que es adquirir una vivienda o una propiedad, ¿no? Entonces, pues el resumen es, nosotros estamos montando un Managed Marketplace, que se llama, que es básicamente, pues conecto a propietarios, promotores, profesionales, empresas que se dedican pues a vender activos y que buscan mucha exposición. Entonces nosotros tenemos una marca que genera mucha exposición, atrae a mucha gente con esa idea de es mi primer pasito para acceder a la propiedad y los conecto con, pues eso, con clientes finales. Entonces queremos ser pues el referente del sur de Europa al principio, en los próximos 5 años, el referente del sur de Europa en unidades de co-ownership o de microliving. Muy bien. Va a ser clave, por lo tanto, la obra nueva. A punta pala. A punta pala. Directa. Todo lo que tengas, Jaime. Directamente. Sí. Bien. Bueno, una cosa que se habla poco y como siempre a la gente que está en temas de inversión, de real estate, pues son profesiones denostadas, criticadas, muy mercantiles y demás. En este podcast, y hoy es un ejemplo más, podríamos decir que podemos ser competencia, pero a la vez somos colaboradores. Claro. O sea, somos competencia porque yo tengo clientes que han invertido en tu empresa y tú tendrás alguno que habría... Muchos que han invertido... Bueno, si yo tengo que ir a la tuya, tú en la mía. Sí. Entonces, pero de alguna manera creo que este tipo de conversaciones sirven para educar, evangelizar e inspirar. 100%. Pero también después de este podcast ha habido previamente una conversación y post de colaboración en base a sacar y... O sea, que creo que es un sector que se colabora mucho entre empresas y no es tan caníbal entre... 100%. O sea, y creo que esa imagen del empresario inmobiliario, que al final es lo que somos, pues creo que se potencia poco de ese valor humano que hay, de esa cooperación, de esa relación. Y bueno, pues hoy... Totalmente. Por poner ahí la cuñita en positiva. Absolutamente. Yo creo que todos los que estamos en el sector inmobiliario estamos en una misión, que es tratar de aliviar los síntomas que existen, y no los síntomas, sino lo que ya vemos, que es esa tensión. El diagnóstico real que hay. Y creo que a todos aquellos que no opten por la colaboración están destinados a fracasar, porque tú solo no vas a poder con el mercado, no vas a poder con el problema. ¿Vas a ganar dinero si vas solo? Sí. Pero si tú complementas todo lo que haces con otra gente, irás muchísimo más rápido y generas mucho más negocio. Decías, yo tengo clientes que están diciendo, hostia, estoy mirando una habitación o un piso de PropHero, ¿vale? Y yo decía, ¿cuánta pasta tienes? No, es que yo tengo 150.000. Pilla el piso, ¿vale? Y cuando te vaya bien y vuelvas a ahorrar, me compras la habitación. O sea, de eso va la película, ¿no? Te interesa diversificar cosas, o sea, y mucha gente viene después de haberos comprado, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, creo que es algo que también nosotros estamos viendo, sobre todo nosotros captamos un perfil de cliente que tiene menos dinero
¿no? que el que pueda tener potencialmente un PropGiro o cualquier empresa que venda o que ponga oportunidades por 200, 300.000, 400.000 euros, lo que sea, ¿no? Entonces, es como toda una escalera de valor. Entonces, si no hay... Sí, y tiene una propuesta a veces mirada con un ángulo diferente o lo que sea en cada momento, pero al final lo que se trata es de solventar el problema, de poner más viviendas en el mercado y que hayan diferentes vectores, diferentes ángulos en una misma promoción de viviendas, nos va a permitir que se puedan desarrollar más y de alguna manera, pues obviamente vamos a intentar ganar dinero, pero obviamente vamos a intentar de proponer solución y creo que vamos a contribuir. Poníamos el ejemplo ahora, claro, si vamos a hacer una promoción, me invento los números ahora, pero aquí faltan 1.000 viviendas. ¿Vale? ¿Quién es el guapo que pone 1.000 viviendas? El promotor X. Yo, vale. No hay huevos a vender 1.000 viviendas en poco tiempo. O sea, se necesita... O por lo menos la certeza es menor es mucho que menor. Si vamos juntos a venderlas, Correcto. que si cada uno va por su cuenta. Correcto. Y aparte tú tendrás un product fit, un tipo de inmueble, yo tendré otro, y habrá otro que venderá áticos de lujo. Total. Y en el mismo edificio están todo ese producto. Hay pistachos de diferentes calibres. Exacto, sí. Pero hay que darle esa seguridad al promotor, porque hoy los promotores son auténticos héroes. O sea, los que se están metiendo en promoción... O sea, yo viendo, de hecho, en este informe del que hablaba antes de la Universidad de las Hespérides, ha salido la rentabilidad media del negocio promotor. Está en negativo. El promotor tiene venta cruzada de otros negocios alrededor, Correcto. o vende el suelo, o es el constructor, o lo que sea. Si no, de por sí solo, no sale. La rentabilidad es muy fastidiada y sobre todo por la TIR, por el tiempo que se tarda desde licencia, suelo, obra y luego el problemón que hay luego con los centros de transformación, Iberdrolas, financiaciones, y hay un melón también. Sí, es un pifostio importante. No, pues eso hay que darle esa certeza a los promotores para que lo hagan, para que alivien, y si nosotros podemos colaborar y decirle... minimizar parte del riesgo, que es el riesgo no venta, Correcto. Y sacarlo cuanto antes. Eso es. Pues muy bien, solo quería que quedara aquí claro que somos colegas en el sector inmobiliario, hay mucho amiguismo. Sí. ¿Vale? Te voy a poner 2 ejemplos para ver cómo afrontamos los retos del hoy a nivel de inversión inmobiliaria. Chaval entre 25, un joven a 25 o 30 años, salario medio, 2.000, por ejemplo, tiene 25 o 30.000 euros ahorrados. Oye, ¿cómo salgo de esa carrerita de la rata y me meto en el mundo de la inversión? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuáles serían mis primeros pasos? Yo tengo una visión muy sesgada, ¿no?, de eso, pero lo que yo recomendaría es que enseguida empiece a pensar apartar una parte de su capital. Ahorro acumulativo, ¿vale? Enseguida, para poder hacer tu primera inversión. Ese ahorro acumulativo lo puedo hacer en renta variable, en renta fija, donde quiera. Indexado, lo que sea. Sí, lo que sea. Pero que como mínimo... Porque al final la rentabilidad de los 1.000 euros que has ahorrado no es relevante. Lo importante es incrementar esa base. Exacto. Y no perder ese ahorro. Exacto. Y una vez haya ahorrado lo suficiente, que estaríamos hablando de unos importes, ahora te estoy hablando de mi libro, ¿no? Pero de unos importes de 10, 15, 20.000 euros, ahí ya se puede plantear una primera inversión, pues en una habitación, o en un primer piso, si se acompaña correctamente de profesionales que le ayudan a entender cómo se puede financiar para realizar esa compra, o lo que ahora se va a poner muchísimo de moda y ya estamos viendo una clara tendencia en los próximos 5 años en España, es en la obra nueva. O sea, obra nueva de unidades pequeñas, eso va a ser lo que más. Y acceder además a con poco liquidez. Poca liquidez. Como te estás apalancando en el promotor y vas con las cuotas y una entrada pequeñita. Exactamente. Ahí va a haber, de hecho nosotros... Ese es mi libro también. Es decir, es el libro que tenemos que hoy que contar a la gente. Es que el mercado y la demanda es que es de centenares de miles de unidades de esto. Es que aunque nos pongamos tú y yo y nos juntemos 500 más, no llegamos. Por eso, y te pregunto la 2, que no la quiero contestar yo, contéstala tú, pero yo tengo mucho inversor que compraron durante los últimos 5, 7, 3 años cosas. Y las cosas que compraron, a los precios que los compraron, claro, a la rentabilidad que la obtuvieron, hoy no existe. No. Entonces, siento... sé por dónde vas. O sea, siento que dicen, es que me siento un poco estancado porque estoy buscando, me estoy comprando cursos de inversión inmobiliaria para ver si encuentro entre las páginas del curso algún activo de los de hace 5 años, pero es que no existe. No. Entonces, y creo que hay ahí un punto de frenazo de esa gente evolucionó muy rápido. Obviamente el mercado sonaba la flauta dulce de crecimiento de precios, de oportunidades. Se han comprado 3 o 4, ole, tus bemoles de haberlo conseguido, pero se han quedado estancados porque no quieren comprar los mismos pisos de 40 o 50 a precio de 100. Entonces, ¿cuáles serían los siguientes pasos que deberían de tomar
esta gente? Pues esta gente se tiene que educar, seguir educando muy bien, porque tienen que entender que ya no van a pillar el mismo... Ese producto ya no existe. Me vuelvo otra vez al epicentro, a los pisos nuevos, Asumiendo, exacto. o los pisillos pequeños, o compro un ticket más elevado, o compro pisos de obra nueva cerca de las ciudades alrededor, Exacto. pequeñitos. Sí, de hecho, precisamente como se ha saturado mucho la rentabilidad en las grandes ciudades y en la periferia, por eso tiene tanto sentido empezar a migrar hacia la obra nueva, ¿vale? Porque al final Las dos respuestas las dos preguntas contestaban a la misma, a la sí, misma. sí, la misma respuesta o sea, es el camino que va a seguir el inversor que tenga un poco dos dedos de El frente. racional. Sí, sí, sí. Es El oye, estratégico, sí, racional. yo ya he petado, he saturado la rentabilidad en las grandes ciudades. Si hoy miro los números, aunque me vaya a los alrededores, veo que ya no da, ¿vale? O lo que yo querría, y por lo tanto voy a empezar a valorar muchísimo más la calidad y la perspectiva de revalorización que puede tener ese activo. Pues en una obra nueva a lo mejor voy a ganar, me invento neto, un 5, un 6, un 7, ¿no? Pero estoy comprando hoy, al año y medio, la tesis de inversión es que esto va a hacer así como mínimo. Hoy estoy fijando el precio aquí, ya cuando me entreguen el inmueble ya va a estar por encima, por lo tanto voy a ganar dinero. Sí, hay una revalorización del renoat, de la propia construcción intrínseca. Correcto, correcto. Y nosotros tenemos un dato que es los precios de segunda mano de la burbuja inmobiliaria, los de segunda mano, de valor 100 están en 87 y los de obra nueva del 2007 valen 113. 113 en valor nominal. Estás mirando, ¿eh? De 100 han subido a 113 vale. Y los de segunda mano no han pasado de 87. Cayeron. Entonces, una normalita, 200 y pico, 300 no te los quita nadie, ¿no? En una zona normalita, no te estoy hablando de grandes ciudades. Claro, eso ya te obliga a tener pues una entrada de 60, 80 mil euros como mínimo. Yo con los promotores que trato, los objetivos son intentar ver maneras de que el cash que tiene que tener una persona ahorrado para acceder a sus viviendas sea baje el mínimo posible, claro. Y ver qué forma de pago se ponen las promociones para tensionar la caja de la gente lo mínimo posible. Estoy muy de acuerdo. Y es un poco el reto ese, y para mí también el reto sería el que estaré viendo de alquiler hoy, es un reto encontrar otro piso cuando acaben los 7 años. Eso es un retazo. O los 5. Sí, sí. Es muy importante que la gente tome responsabilidad de eso. Y vuelvo otra vez a la obra nueva. O sea, vuelvo otra vez al boom que va a haber ahora de la obra nueva. Si vemos realmente parte de liberalización o de alivio en lo que es la posibilidad de construir más, ostras, habrá mucha gente que se lo tendrá que plantear de verdad, porque saldrá mucho más a cuenta que vivir de alquiler. Prácticamente gratis, porque no es verdad, pero es muy diferente a lo que pagas en otros países. ¿Es una locura tener el 80, 90, 95% invertido en inmobiliario? No es una locura. A ver, depende mucho del perfil de cada persona. Es decir, si tú tienes un portafolio, por ejemplo, eres una persona joven, tienes un perfil hipertolerante al riesgo, porque pues, tienes 20 y pico, 30 años y dices, bueno, si me equivoco hoy, tengo toda la vida para solucionarlo, ¿no? Pues yo le haría una estrategia de inversión con un portafolio, pues muy enfocado a tener más riesgo, a subir el riesgo, y a lo mejor un 90% de inmobiliario sería demasiado, a lo mejor, para crecer, ¿eh? Pero no lo veo mal. O sea, igualmente, si a ti lo que te gusta es tener rentas de esos activos, dormir tranquilo por las noches y ya está, pues está perfectamente. Es que depende mucho del objetivo que tenga cada persona y de su personalidad. Pero claro, en cambio, por ejemplo, una persona de 65 tacos, que lo que quiere es preservación del capital, pues entonces hay que plantear una subida, a lo mejor dentro de tu portafolio, de la parte inmobiliaria. Depende mucho, es que depende mucho. Hay gente que lo tiene todo metido en renta fija porque dice que tiene menos riesgo que el inmobiliario. Pues depende también, ¿no? Bueno, creo que estamos ahora un poco, sí, porque lo he visto muchas veces, lo de... A veces dicen, oye, este cliente está interesado, y dice, sí, ya ha perdido 2. Es decir, la tercera no la va a perder. La tercera no la pierde, claro. Ha perdido 1, 2, la tercera se va a tirar donde le digas. Entonces, claro. A veces, cuando has perdido 2, sí. Un error común es al tercero tirarte demasiado fuerte. Correcto. Y esto yo lo he visto muchísimas veces y dices, joder, nosotros igual. Menudas 1 y 2 que has perdido y ahora te me quieres tirar a esto y me toca frenarte porque esto no me gusta para ti. Claro. Y esto... Es literalmente lo mismo. Sí, sí. Es maravilloso, pero... Y además gente con mucho dinero que dices, ostras, ¿qué más te da
¿no? Si estás confiando en mí, no, es total, y luego la tercera ya va, hostia, que me empieza a quemar. Me ha sorprendido gente con mucho dinero que no son buenos gestores ni del dinero tampoco. Son buenos generando dinero de la manera que sea con su actividad. Sí. Eso me ha sorprendido bastante a medida que yo he tenido relación con inversores. Y una falta, o sea, lo que dices, gente con mucho dinero, pero una falta de educación financiera brutal. O sea, de gestión. De gestión. O sea, generan pasta en su negocio, Sí. haciendo huevos con las gallinas o Exacto. cortando carne en la carnicería, pero... Lo tienen en el banco desde hace... Se está pudriendo aquí, cogiendo telarañas y tal, y van también a decir, bueno, pero lo compro al contado y tal, y no sé qué. Y yo pienso, para nosotros encantados, o sea, a mí me da igual, pero mi trabajo es enseñarte un poco también el por qué esto no tiene sentido y que a lo mejor con este capital que tienes lo puedes multiplicar prácticamente por 2,5 si hacemos una estrategia de apalancamiento, ¿no? Y tu patrimonio crece muchísimo más, que no que solo ganes las rentas que vayas a tener más el capital gain. 100%. Entonces, Estamos acabando. venga. Una pregunta así más compleja, a ver qué sale de aquí. Me gusta mucho pensar en qué será en el futuro. Sí. Entonces, para pensar un poco en mis estrategias, normalmente digo, oye, voy a pensar en cómo será esto para luego enfocarme en este camino. Dentro de 10 años, cuando volvamos a hablar, bueno, vamos a hablar 20 veces, pero dentro de 10 años, ¿habremos aprendido alguna lección de lo que hay hoy? ¿Qué lecciones podremos haber aprendido? Mira, es compleja, lo sé. Sí, pero... sí. Yo creo mucho en la teoría del péndulo. Entonces, ¿eso significa que habremos aprendido? Sí. ¿Nos importará? No. Y volveremos a cometer los mismos errores. ¿Qué pasa? Esto pasa siempre. O sea, la teoría del péndulo es las cosas funcionan muy bien, que es época de vacas gordas, cuando el péndulo está en medio, empieza a ir hacia un lado, ¿no? Aquí nos pasó en España. Todo dinero, tal, todo Dios invirtiendo, todo el mundo con dinero, con su casa, su segunda residencia, el coche, no sé qué. Entonces pedimos derechos y más cosas y el estado del bienestar y lo vamos hinchando, hasta que llega un momento que todos esos derechos que vienen con unas responsabilidades, obviamos las responsabilidades y solo queremos más derechos, ¿no? Entonces se empieza a hinchar esto y el péndulo se va hacia un lado hasta que llega un punto que es insostenible. Nos hemos cargado lo que nuestros abuelos se habían esforzado tanto por construir. Y eso genera mucha polarización. La gente empieza a decir, es que estábamos mejor antes, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Empiezan estas voces del otro lado, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que el péndulo empieza a girar. Pero no se para en medio, que es el mejor sitio, sino que vuelve al otro lado. Y cuando vuelva al otro lado, los de aquí dirán, es que nos hemos pasado otra vez y tal. Entonces, ahora estamos aquí. Dentro de 10 años... no sé dónde estaremos, pero seguramente estaremos aquí o por aquí en medio. O por el camino. O por el camino. Y la gente tendrá otra perspectiva, otra óptica, y porque habrá vivido otras cosas. Entonces yo lo que te diría es, lo que es importante es tratar de, en tu cabeza, siempre estar en el medio del péndulo. Sé que ahora es un momento muy polarizante, sé que hay muchas cosas que vemos que dices, hostia, es que el gobierno tal, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Ni nada es tan... Relativizar muchísimo y coger mucha perspectiva de dónde estamos. No te digo que estemos bien, pero tampoco estamos en Cuba, ¿vale? Entonces hay que meter el péndulo otra vez en el medio. Muy bien, pues nada, me quedo con el consejo. Gracias por haber venido al podcast. Dejamos un link con habitación.com aquí en la descripción para que podáis acceder, ver el producto y el proyecto. Y nada, gracias de corazón. Millones de gracias, Jaime. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente.